¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. Durante los últimos días hemos asistido con mucha intensidad al debate, o por lo menos a las posibilidades que tiene Ourense para acoger eventualmente la Agencia de Inteligencia Artificial, una decisión que a posteriori va a tomar el Gobierno central. Previamente, hay en liza candidaturas gallegas, concretamente Santiago, A Coruña y Ourense, que van a pugnar por salir digamos que airosas de ese trance en la Comunidad Gallega. Luego será la Xunta quien, tomando la decisión, se la traslade al Gobierno central, quien ulteriormente pues decidirá ya definitivamente dónde se va a ubicar la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Todo este preámbulo para situarles en algunas cosas básicas. La primera de ellas, pues pedirle a nuestra compañera Elizabeth Fernández, que ha hecho un trabajo periodístico muy importante en la región para explicar y para hacer un seguimiento sobre lo que es una agencia de inteligencia artificial, pues eso, que nos explique los pros, los contras, las posibilidades que tiene la ciudad de Ourense y también, en definitiva, qué es la agencia de inteligencia artificial. Ella es quien nos cuenta y nos desvela precisamente estas claves. Bueno, lo primero es que la Agencia de Inteligencia Artificial por la que está luchando ahora mismo Ourense es un organismo estatal. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque entra dentro de los objetivos del Gobierno de descentralizar aquellos entes que tiene. Es muy importante porque entra dentro del plan de descentralización, que quiere decir que territorios más allá de grandes capitales como Madrid o Barcelona puedan tener también organismos de este tipo. Es muy importante porque se va a generar mucho empleo, ¿no? Tener un organismo como pueden tener a lo mejor en Madrid o Barcelona. Entonces, una vez tenemos claro esto, la importancia de que es un organismo dependiente del Gobierno central, ¿qué es la Agencia de Inteligencia Artificial? Es una agencia de supervisión de la inteligencia artificial. Esto quiere decir que es como un árbitro, como una especie de organismo que vigila que los territorios empleen bien su inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el sector privado. Es importante la creación de este organismo porque va ligado a todo lo que va a pedir ahora mismo la Unión Europea en materia de regulación de la inteligencia artificial. Sabemos que es una tecnología muy puntera, que cada vez se utiliza en más sectores y entonces hace falta también esa especie de árbitro que vigile cómo se están haciendo las cosas. Las condiciones que reúne Ourense para albergar el organismo de inteligencia artificial son todas, o sea, es importantísimo porque estamos en plena competición con otras ciudades gallegas en primer lugar, que son Santiago y A Coruña, que no cumplen los criterios que va a exigir luego el Gobierno central, que es quien toma la decisión. Lo primero es que el primer criterio es la cohesión territorial, o sea, lo que va a premiar el Estado es aquellos territorios que precisamente tienen menos organismos. En comparativa con Santiago y A Coruña salimos ganando. Entre las dos ciudades suman 85 entes estatales y autonómicos y Ourense solamente tiene 3. O sea, en ese primer requisito que va a exigir el Gobierno, Ourense tendría las de ganar si se cumplen los criterios. Luego también la lucha contra la despoblación es uno de los principales objetivos del Gobierno, por lo que Ourense, en comparación con Santiago y A Coruña, desde luego tenemos una situación demográfica mucho más crítica y que cumple mejor los criterios del Gobierno. También se exige un ecosistema tanto empresarial como investigador. En este caso, según los datos que facilita la Amtega, ya son más de 1000 empresas en Ourense, en la provincia, las que utilizan este tipo de tecnología, lo que es una cifra bastante llamativa. En la parte formativa y de investigación no tenemos nada que envidiar a Santiago y A Coruña. Tenemos una escuela de ingeniería informática sentada desde hace muchísimos años en el campus de Ourense, que de hecho es un poco la que lidera la candidatura de la agencia para posicionarse después en la competición con el resto de ciudades españolas que también optan a la agencia. Se hace buena investigación y además este año se ha completado con la formación que se estrena en inteligencia artificial. Ourense fue pionera en Galicia en luchar por tener un grado y un máster en esta rama y así se ha estrenado este año.
La decisión de qué ciudad va a ser la que albergue finalmente la Agencia Estatal para la Supervisión de Inteligencia Artificial, la última palabra la va a tener el Gobierno central, pero esta competencia que se está desatando en Galicia entre las 3 ciudades que optan es muy importante ahora mismo, porque quedan muy pocos días para que se presenten las candidaturas y lleguen a tiempo al plazo que establece el Gobierno. Es muy importante porque Ourense cumple los criterios, pero hay otro tipo de, no requisitos, pero sí cuestiones que el Gobierno después va a tener muy en cuenta. Y una de ellas es que una comunidad autónoma, en este caso la Xunta, tome partido. Es decir, si el Gobierno autonómico, presidido por Rueda, decide que Ourense es la candidata más idónea, vamos a tener muchas posibilidades, muchas más posibilidades de competir con el resto de ciudades de España, que si la Xunta no toma partido y no decide entre ninguna candidatura, o sea que es importantísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora mismo se creó una especie de nodo gallego, se llama el nodo de la IA, en el que están los 3 rectores de las universidades del sistema universitario gallego, luego también hay gente del sector empresarial y gente de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal. Entre este colectivo de expertos, ¿qué pasa? Tienen una serie de propuestas sobre la mesa, se conoce que están las de Santiago, las de A Coruña y las de Ourense, además de una propuesta que no parece que vaya a ir muy adelante porque no se contemplan los criterios, pero bueno, desde Santiago y Coruña están uniendo otra propuesta conjunta entre las 2 universidades. Entonces, este comité de expertos va a ser el que envíe un informe final a la Xunta, que en estos días va a tener que decidir entre qué candidatura o por qué propuesta se decide. Luego, cuando la Xunta tome una decisión, diga en el mejor de los casos para Ourense que esta es la ciudad adecuada para acoger la Agencia de Inteligencia Artificial, será el Gobierno también con su comité de expertos en inteligencia artificial el que decida entre la candidata ourensana, de ser el caso, y la decena de ciudades que se han unido a esta carrera por albergar el organismo estatal. Los competidores son muchísimos, ya empezando solo por Galicia, sabemos que están Santiago y A Coruña, además de esa propuesta conjunta que tienen Santiago y A Coruña, pero es que fuera de Galicia también hay una decena de ciudades que se van sumando incluso a cuentagotas a poder optar a esta agencia, porque el plazo todavía se cierra el 5 de noviembre para enviarlo por solicitud telemática al Gobierno. Alicante, Burgos, Ávila, Alcoy, Granada, Zaragoza, Salamanca, Gijón, Segovia, Palma y La Rioja. Y en estos días todavía pueden sumarse más competidores. El papel de la UVigo es fundamental en esta candidatura. Las propuestas para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial pueden ser lideradas por cualquier tipo de organismo, ya sea una administración pública, una universidad, una iniciativa privada. En el caso de la propuesta ourensana, Concello y Diputación lideran el reto de albergar la Agencia de Inteligencia Artificial, pero lo canalizan a través de la Universidad de Vigo. Es la gente de la Escuela de Ingeniería Informática de Ourense la que precisamente elabora ese documento con el que vamos a poder competir después contra el resto de ciudades españolas, de ser el caso de ser la elegida gallega. Bueno, el papel de la sociedad ourensana es vital, porque al final es que esta agencia nos implica a todos de alguna manera, porque va a crear empleo. En un principio se prevén 40 puestos de trabajo que pueden llegar a ser un centenar en el futuro. Por tanto, prácticamente todos los colectivos, empezando por la patronal de empresas, se están implicando y están haciendo fuerza para que Ourense pueda competir por esta sede. Siguiente paso en el programa de hoy. Vamos a hablar de turismo. Lo haremos como habitualmente en una sección que capitanea pues Emilio Cuiñas. Hablaremos de turismo de otoño, rescataremos el factor oportunidad, la desestacionalización de los productos y todas esas cuestiones.
Llega el otoño todavía con los buenos datos de turismo del verano, al menos en cuanto al número de visitantes, no tanto en lo que se refiere al gasto turístico, que no se ha disparado. Esta época para el sector turístico es importante, sobre todo porque se ha desestacionalizado el producto. Hemos pedido opinión a Emilio Cuiñas, nuestro consultor turístico de cabecera. Sí, penso que é unha boa ferramenta para o sector, inda que, bueno, estamos vendo que cada vez está máis desestacionalizado, é dicir, que cada mes a actividade non está tan concentrada nos meses centrais do verano de xullo e agosto, onde estamos tendo un setembro moi bons, e cusa temporada ahora que xa estamos xa mediados moi avanzado outubro, no conxunto de Galicia pois estamos tendo unhas moi boas cifras de ocupación. Entendemos que tamén motivado porque non choveu, porque está facendo calor, estamos tendo un tempo soleado, que non quere dicir que xa un bo tempo, porque tamén xa fai falta que chova e que refresque. E tamén estamos vendo que hai moitas iniciativas que se están ahora cobrando, como por exemplo o bono turístico da Xunta, que este ano non se podía gastar en verano, a xente que está cansando a última hora, o programa do outono gastronómico e de turismo rural, e tamén todas as actividades vinculadas as actividades de ocio e eventos, vinculadas tamén ahora co outono. Entre otros productos que se destacan en esta época, la gastronomía es uno de los elementos primordiales. No mercado creo que tamén temos moi asociado, non? O tema de produto de temporada, non? A xente agora chega ao frío, esperemos que chega, os días tamén son máis curtos, entón eu creo que non, como case que apetece, non? Meterse nesa parte de as cousas vinculadas ás castañas, vinculadas aos magostos, o cocido, produtos de matanza. Eu creo que é unha época na que parece que temos ganas de comer eso e tamén estamos en un mellor momento, así que é unha boa combinación. Con todo, 2 años después de la pandemia, el sector turístico califica de muy positivo el presente ejercicio. Recuperamos o turismo internacional, recuperouse o Camiño de Santiago, nos números así máis relevantes, a verdad que sí, que podemos dicir que xa estamos mellorando as cifras de antes da pandemia. Sin embargo, Emilio Cuiñas ve que el efecto del xacobeo en el turismo en la provincia de Ourense no ha sido lo determinante que se esperaba. Sí, eu creo que hai moi boa ocupación comparado con outros anos, a Vía da Plata, sobre todo, creo que se nota tamén na cidade, que medrou, pero creo que ainda hai moito recorrido e creo que esperaríamos que nun ano de récord, e como vemos como se foi comportando o camiño portugués, o camiño inglés tamén, que deu un subidón moi grande, pois tamén eu teria esperado unhas cifras mellores aquí da Vía da Plata e dos camiños que pasan por a provincia. Esperemos que no 2023 ou nos anos sucesivos, pois chega o turno das rutas ourensanas, das xacobeas. Por otra parte, el turismo rural está en una encrucijada, condicionado por ser una actividad que a veces es secundaria para los propietarios y que incluso le hace falta algo más de profesionalidad. Un sector no que funciona de forma para mí moi desigual. Hai casas que están tendo como unha xestión a veces máis profesionalizada, que se puseron o día en temas de digitalización, que están aportando un produto diferenciado no mercado, e despois hai outras que non están tan actualizadas e que van facendo, teñen unhas cifras o mellor aceptables, pero seguramente a súa rentabilidade, se foran, digamos, a primeira actividade económica dos propietarios ou dos xerentes, pois non serían tan bons números. Creo que hai un problema de que moitas son como unha especie de actividade secundaria ou terciaria dos propietarios, pois entonces, tampouco hai unha preocupación aí por buscar a rentabilidade nos números. Entonces, creo que é un sector que creo que ten moito que ofrecer, pero ese formato de casa de turismo rural, que só nos ofrezca un aloxamento rústico, digamos, un sitio no que dormir, debe avanzar hacia un modelo máis dinámico, no que ofrezca experiencias, no que ofrezca un produto diferente do que están acostumbrados a ofrecer ata agora. Vamos ahora a la pausa para la publicidad, volvemos en un instante, hasta ahora.